verso 1 al 18, en el libro en el Evangelio según Mateo. Cuando esté ahí, diga amén, por favor. Amén. Bueno, pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la Escritura. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo, sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche el niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Gloria a Dios, te exaltamos, Señor. Te damos gracias porque un día enviaste a tu Hijo a nacer como hombre para salvarnos a nosotros del pecado del hombre y de las consecuencias de ese pecado. Te pedimos en esta mañana ya tarde, Señor, que tú redimas el tiempo y nos permitas compartir este mensaje de la palabra, para que tu nombre y la palabra de Dios, las sagradas escrituras, sean exaltados y glorificados, Señor, y nosotros edificados en el conocimiento de la verdad. Tómame y úsame, Señor Espíritu Santo, para la glorificación de Cristo, para la buena edificación de la iglesia. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y hermanas, he sentido en mi corazón compartir este tema hoy con ustedes, porque estamos conscientes que hay muchísimos puntos de vista diferentes en cuanto a cómo se debe celebrar la Navidad, o inclusive si se debe celebrar o no la Navidad. Nosotros los evangélicos, y pues
Estoy hablando de sus puntos de vista dentro de la iglesia evangélica, y nosotros sabemos que todos los días son iguales. La escritura así lo enseña. Todos los días son considerados iguales, pero y sabemos también que Dios debe ser celebrado todos los días, porque Él es nuestro gran Dios y se merece el primado en todas las cosas diariamente. Pero no hay nada malo de separar algunas celebraciones para fechas especiales en el año. Amén. Por ejemplo, imagínese que podemos escuchar música navideña todos los días, pero ¿se imagina usted que todos los días le pusieran a usted música navideña? Perdería inclusive diríamos, el motivo de aquello tan hermoso que se siente cuando se está aproximando esta celebración y escuchamos esos himnos especiales reservados, como hoy, por ejemplo, que se cantaron algunos himnos especiales para Navidad. El mismo apóstol Pablo decía que había vasos para usos ordinarios y vasos para usos especiales. Y así sucede con todas las cosas. Pues imagínense que a usted le presentaran todos los días los platos especiales que son reservados, es decir, estoy hablando de la comida especial, típica, tradicional de su país, que son reservadas o que se sirven con mucho mayor esmero en los días de celebraciones del año. O imagínense que todos los días se le ocurrieran celebrarle su cumpleaños. Llega el momento que no tiene importancia ninguna para usted, ¿cierto o no? Yo creo que fue o es, según las escrituras, el propio Dios quien instituyó para el pueblo de Israel las fiestas de celebraciones. Y si usted hace un estudio de la cultura judía y del resto del mundo, usted va a notar que el pueblo judío, aún en la actualidad, aventaja a cualquier otra cultura en el mundo con fiestas de celebración. Es el que más fiestas de celebración tiene. ¿Por qué será? Porque Dios es un Dios alegre. Dice la Escritura que si estamos tristes, nos imparte gozo, y que si estamos gozosos, nos lo aumenta aún más. Entonces, ahora bien, sabemos que hay algunos cristianos que, buenos cristianos, pero tienen unos puntos de vista personales diferentes de nosotros y están convencidos que no debíamos celebrar la Navidad por la influencia pagana en la celebración de la Navidad. Porque hay influencia pagana, lo sabemos. Y es cierto, hay muchas raíces paganas en la celebración de la Navidad. Según la historia, los romanos solían adornar sus templos de sus dioses falsos con enredaderas de intenso verdor y frutos de diferentes colores. Cuando los romanos conquistan lo que es hoy día Francia, los Países Bajos, parte de Alemania, la parte suroeste de Alemania, el sur de Inglaterra, toda esa región, inclusive el norte de España, lo que es casi todo Portugal hoy, todo eso era poblado por una gente o una etnia, o como le llamen, que se llamaban los celtas. Y dentro de los celtas había una secta religiosa que se conoce por el nombre de los druidas. Y los druidas pues adornaban también sus templos con enramadas de intenso verdor y frutos rojos, amarillos y de todos los colores, como usted lo está viendo en derredor ahora mismo. Pero bueno, para el siglo V, la Iglesia Católica comienza a surgir. Para el 312 ya comienza a sentarse las bases para la Iglesia Católica con el decreto de Constantino. Ya para el siglo V ya era cosa común, normal y corriente. Todos los templos católicos, todos los templos o las iglesias, como le llaman, estaban adornadas de esta manera, como adornaban. Ya ellos habían adoptado todo esto y adornaban o decoraban sus templos tal y como los celtas y los romanos. Luego surge en Inglaterra el movimiento de los puritanos, y los puritanos detestaban la celebración de la Navidad, al extremo que para el 1644 ellos tenían una influencia tal en el gobierno
que hicieron pasar un decreto de ley que era prohibido inclusive preparar platos especiales y postres en el día 25 de diciembre. Y lo declararon día oficial del trabajo. Inclusive cuando vinieron a Estados Unidos también hicieron del 25 de diciembre un día oficial de trabajo y trabajaban más que cualquier otro día del año para demostrar su, diríamos, su repudio porque nosotros, o los de aquel tiempo, por supuesto, celebraran la Navidad. Sin embargo, Pablo resuelve todo este problema. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 14, Pablo resuelve este problema para nosotros. Porque de cierto que con algunos hermanos nosotros estamos muy carnales con tanta enredadera y arbolitos y cosas. Pero dice Pablo en Romanos capítulo 14 del verso 1 al 9, dice así: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que come. No tiene problema ahí ni Cristian ni Juan. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha, y el hermano Emilio tampoco, porque Dios le ha recibido. Ahora viene la buena. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Todos nosotros somos siervos de Cristo. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia, ahí viene, entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Así, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Así que no se sienta culpable. Vamos a ir viendo cómo esto es algo tremendo. En otras palabras, no hay día más importante que otro. Se escogió tradicionalmente la celebración de este día, que sabemos que ni siquiera el Señor Jesucristo nació en diciembre. Algunos historiadores y teólogos creen que más bien nació cerca del día de la celebración de la Pascua, porque por eso estaban tantos rebaños cerca de Jerusalén. Pero como quiera, este es el día que se ha celebrado. Lo importante es que cuando usted escoge o escogemos un día para celebrar algo, hagámoslo lo mejor que se puede, porque lo estamos haciendo para el Señor Jesucristo. Lo estamos haciendo para Él y lo debemos hacer lo mejor que se pueda. Si usted decide poner un árbol de Navidad en su casa, pues asegúrese que usted lo hace con sentido redentivo. Especialmente redentivo quiero decir que tenga el motivo de todo esto sea porque, como cantamos hace un rato, el Señor Jesucristo vino y se hizo a sí mismo hombre, la luz vino al mundo. Entonces lo hacemos con sentido redentivo para la gloria de Cristo. Dice en la historia que fue Martín Lutero el primero que adoptó el arbolito de Navidad de la Iglesia Católica, ya estando él en la Iglesia Luterana que lleva su nombre ahora, es decir, ya después diríamos, de comenzar a andar la Iglesia Protestante, después de la Reforma. Y él un día monta el árbol de Navidad y le enganchó una vela encima. No sé cómo se la arregló que no cogiera fuego, pero le puso una vela encima. Y cuando le preguntaron, ¿pero usted qué hace? Y dice, esto quiere decir que por cuanto Jesucristo vino al mundo, Él es la luz del mundo. Y esta vela significa o tipifica que Jesús es la luz del mundo y vino a alumbrarnos a todos. Él le dio un sentido redentivo. Y así usted lo puede hacer también en su casa. El hecho, hermano, lo más importante no es que celebremos la Navidad.
Lo importante es por qué la celebramos y cómo la celebramos. Eso es lo importante. Ahora, si usted no quiere celebrar algo, si usted no quiere celebrar, en este caso, la Navidad, porque tiene raíces paganas o está asociado con lo mundano, usted debe estudiar un poquito la historia antigua, la historia de las civilizaciones antiguas y ver ahí, pues, porque, por ejemplo, si usted no quiere celebrar la Navidad porque tiene raíces paganas, pues estamos a 2 semanas, creo, del próximo año ya, o 3, 2 semanas. Pues bueno, en 2 semanas no se le ocurra a usted escribir el nombre enero, la palabra enero, no lo incluya en su calendario, porque enero es un dios romano que tenía 2 caras, y una cara miraba hacia el año viejo y la otra cara miraba hacia el año nuevo. De manera que si usted asocia su calendario, su itinerario con el mes de enero, usted ya está mezclando el paganismo con su vida. No se refiere más a los apóstoles de la palabra, por apóstoles, porque esa palabra tiene un origen en la cultura griega y lo usaban los reyes o los poderosos griegos para referirse a lo que hoy conocemos como embajadores, enviados. El apóstol bíblico pues tiene una connotación de alguien que lleva mensajes de paz, mensajes buenas nuevas, pero el apóstol de los reyes griegos llevaba o un mensaje de guerra o podía llevar un mensaje de paz, pero por lo regular era un mensaje de guerra. Es decir, que no le podemos más asociar tampoco con los griegos, pues. Usted no quiere celebrar la Navidad porque la Navidad pues tiene ese trasfondo pagano. Tampoco maneje un carro Mazda. Yo no sé si hay aquí un Mazda parqueado en algún lugar, hermano. Porque la marca, el nombre Mazda es el nombre del Dios supremo de la religión de los persas. ¿Se imagina usted? Entonces, ¿qué rollo nos estamos metiendo? Y si usted tiene un pescadito en la defensa de su carro, que es el símbolo del cristianismo, ¿sí o no? Pues arránquelo, porque el pescadito estaba asociado en la antigüedad con diferentes diosas. Por ejemplo, en la antigua China, la diosa, creo que se llamaba Kuan Yin, era representado por un pescadito. En Egipto, la diosa madre Isis, o Isis, imagínate todo el nombre que se buscaron esos otros, también era representado por el símbolo de un pez. Le llamaban la diosa o la madre del abismo. En Grecia, la diosa Afrodita, Talasia, era honrada por sus devotos nada menos que los viernes comiendo pescado frito. Usted sabe que hay una tradición, sobre todo en las iglesias americanas, ¿verdad, hermano? Su esposo es americano y él es un cristiano, pues, muy fiel al Señor y una gran bendición ha sido a esta iglesia también, sobre todo que le permite a ella venir y bendecirnos aquí también. Amén. Pero hay una tradición en la iglesia americana donde los viernes se hace pescado frito. Le llaman fish fry o fry fish, fry fish los viernes. Entonces, imagínese usted, tampoco tome en sus labios el nombre viernes cuando va llegando al viernes, prohíbalo a todo el mundo en su casa mencionar ese nombre, porque el viernes viene de la palabra Friday o Frida, que era el nombre de una diosa de los países nórdicos, de donde salieron los vikingos, de ahí. Y a esa también la celebraban los viernes comiendo pescado frito. ¿Qué le parece? Vamos a ir quitando el pescado de atrás del carro ya. Así que, pero mire cómo es darle un sentido redentivo a las cosas. Los primeros cristianos adoptaron el símbolo del pecado mucho antes de la Iglesia Católica. Esto fue en el primer siglo. La iglesia, la iglesia primitiva, esa iglesia del libro de los Hechos, esa iglesia del primer siglo, de los primeros 50, antes que muriera el apóstol Juan. Ya el símbolo del pecado lo había adoptado la iglesia para marcar el lugar de sus reuniones clandestinas. Y como digo, este símbolo del pecado venía siendo usado por el paganismo de hacía muchísimos siglos antes que ello. El punto en esencia es que
Si usted no quiere ninguna asociación con los orígenes paganos, usted tendrá que irse a una montaña y meterse en una cueva. Pero cuidado, porque irse a una montaña y meterse en una cueva era también una cosa de los paganos. Ellos se metían en una cueva para escapar algún mal. Entonces, imagínese usted esta escena. Usted es uno de esos cristianos de mucha fe que necesita un carro, le ora al Señor por un carro nuevo, le dice a su esposa que vamos, mi amor, vamos al primer dealer que entremos porque yo creo en mi corazón que Dios me va a dar un carro nuevo. Y en el primer dealer usted se mete y le sale el vendedor y le presenta tremendo negocio por un Mazda. Y usted cierra el negocio feliz y agradecido de Dios. Y en el momento que ya le dan la llave del Mazda, de las carteras de nuestras esposas sale de todo, porque ahí cabe de todo. Y ella saca un pescadito que ya te llevaba preparado y se lo ponen en la defensa al Mazda. Usted ora por el carrito y sale, es viernes en la tarde. Y un hermano de la iglesia le ha dado un cupón para ir a comer al Cedar River. Y ahí hay un especial de una canasta de pescado frito y usted se siente y se la come. Vuelven a montarse en el Mazda y llega a Walmart a comprar el arbolito y las luces y todas estas cosas. Y se le aparece un hermano legalista de la iglesia y usted está en tremendo problema, ¿sabe? Hermanos, si nos ponemos con estas cosas, perdemos por completo el verdadero propósito de esta celebración tan tremenda para nosotros y la humanidad entera. Que Jesús vino un día y se hizo a sí mismo hombre para que nosotros podamos hoy tener luz. Y lo más importante es que nosotros sabemos cómo celebrar la Navidad sin necesidad de emborracharnos para estar alegres, porque tenemos el gozo del Señor. La celebración de la Navidad para la iglesia es una excelente oportunidad para demostrarle a los de afuera, a los amigos que aún no conocen a Cristo, cuál es la gran diferencia entre una celebración verdadera cristiana y cualquier celebración del mundo sin Cristo. Esta es la gran... porque en estos días a veces viene gente que usted no lo vuelve a ver nunca más en la iglesia. Y ese es el día donde nosotros debemos esmerarnos para que la música sea lo mejor, para que la comida sea lo mejor y sobre mucha comida, y la iglesia esté presta para recibir a todo el mundo como si fuera de la propia familia, que lo hagan sentir como parte de la familia. Y nosotros debemos aprovechar estos tiempos para disfrutar con nuestros hijos, con nuestros hermanos en Cristo. Es decir, que los que vienen de afuera vienen a escudriñarnos, nos ponen debajo del microscopio para ver si de veras hay algo más entre nosotros que arbolitos y luces. Porque ese no es verdaderamente la esencia de la Navidad. No son los arbolitos y las luces, hermano, sino es que la luz del mundo vino a nuestros corazones y nosotros la celebramos para nuestro gran Rey y Salvador. Nosotros los cristianos tenemos el deber de separar el mito del mensaje, porque en realidad la historia de la Navidad se ha mistificado demasiado, inclusive dentro de la iglesia evangélica, inclusive dentro de nosotros, porque se ha diluido mucho el mensaje de la Navidad. Yo voy a decir esto en el amor de Cristo y no crea que estoy protestando por nada, pero en muchas iglesias, como está la comida y toda la celebración, el ministerio de música, adoración y alabanza tiene tiempo ilimitado, 1 hora, cantamos. Pero cuando va a subir el pastor, le dice: pastor, usted trae un mensaje corto, ¿verdad? Un pensamiento de la palabra. Pues si usted cree que yo traigo un mensaje corto, está equivocado, hermano, porque tenemos la responsabilidad de exponer la palabra. Si hay 1 hora para cantar, y gloria a Dios, yo no estoy diciendo que no. Gloria a Dios. Que cantamos 1 hora, pero tiene que haber también tiempo para la palabra. Entonces se diluye el mensaje de Navidad en cánticos y en intercambio de regalos. Pero yo quiero que usted sepa, hermano, que la historia de la Navidad en realidad es una escena brutal. Es una escena brutal de sacrificios y experiencias difíciles.
que comenzó, según el pasaje que acabamos de leer, si usted prestó atención, comenzó con intrigas y terminó con asesinato masivo. Esa es la historia de la Navidad. Comenzó con intrigas y terminó con asesinato masivo. Yo le invito de nuevo a Mateo 2. Mateo 2. Gloria a Dios. Verso 1 al 3 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Este primer verso nos introduce a nosotros a los personajes más mistificados, o los participantes más mistificados de la Navidad, los famosos magos. Y por adelantado le digo que no eran tres hermanos. No eran tres. Para empezar, la escritura, inspirada por el Espíritu Santo, no da el número. Dice unos magos. ¿Dónde usted ve que eran tres? Ni 4 ni 12. La escritura no dice cuánto eran. Entonces, lo importante de esos 3 versos no es cuánto eran, sino lo que ellos dijeron. No lo que ellos dijeron. ¿Qué dijeron? Que dijeron que turbó tanto a Herodes y turbó a toda Jerusalén con él. Ellos no dijeron que iban a hacer un día. Ellos dijeron: ¿dónde está? Porque ha nacido. En otras palabras, su nacimiento ya tomó lugar y no importa lo que ustedes hagan para poderlo evitar, no lo podrán evitar. Ya nació y punto. No tengo tiempo para abundar en esto, pero cuando usted estudia la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y usted va estudiando la palabra y sobre todo viendo el proceso de Dios con el pueblo de Israel, se va a ver cómo Satanás venía buscando dónde iba a nacer ese redentor prometido. Porque él no lo sabe todo, él lo escuchó de los oídos, sus oídos lo escucharon de la boca de Dios en Génesis 3:15, cuando dijo que habría de venir la simiente de la mujer que le iba a herir a él en la cabeza. Él lo andaba buscando. Y no hay tiempo para entrar en eso. Y aquí tiene un hombre preparado para ayudarle, que es nada menos que Herodes. Note que por si fuera poco, estos sabios del oriente añadieron algo a la pregunta. Añadieron y dijeron: el rey de los judíos. Se va a ir entendiendo por qué Jerusalén se turbó junto con Herodes. Permítame compartir algunos datos históricos de Herodes rapidito con usted para que entienda por qué la escritura registra esto. Vamos a leerlo otra vez. Dice: cuando ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, ¿qué dice? El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué será? Bueno, pues este era nada menos que Herodes el Grande. Y Herodes el Grande había sido nombrado por su propio padre para reinar en Galilea, y su padre había sido nombrado nada menos que por Julio César para reinar en Judea. Todo el mundo sabía quién era el rey Herodes y que él era el rey de los judíos por ahora. Para esta época, en Mateo capítulo 2, el rey Herodes andaba por los 70 años y estaba ya casi ciego. Él reinó del año 34 antes de Cristo al año 4 después de Cristo. Y tenía 10 esposas. Una de sus esposas se llamaba Mariana, y Mariana era hermana del sumo sacerdote judío Aristóbulo. Y este sumo sacerdote judío era sumamente popular. Como Herodes era un ególatra, era un hombre de un ego tan vivía celoso de todo el mundo, él quería ser el centro de la atención, se encendió tanto de celo contra el sumo sacerdote, su propio cuñado, que lo ahogó en una cisterna, y después de ahogarlo le hizo el funeral más espléndido de toda Jerusalén. Y después de enterrar a su propio cuñado, se fue de vuelta y mató a su esposa Mariana y a su suegra también. Ese es el Herodes que está gobernando cuando llega el Señor Jesucristo.
En los últimos en los 2 últimos años de su vida, Herodes mató a 2 de sus hijos mayores porque por la edad le sucedían en el trono y él no quería competidores. ¿Va entendiendo, hermano? ¿Por qué se turba? Cuando ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Él se turba en todo Jerusalén, se turba con él, porque sabiendo lo que era capaz este hombre. Entonces, no solamente mata a estos 2 hijos para eliminar todo rival al trono, sino que el gran historiador judío Josefo, que era contemporáneo del tiempo de Jesús, dice que un cerdo estaba más seguro al lado de Herodes que sus hijos, porque Herodes no comía cerdo. Y sí, entonces una de las últimas cosas que hizo Herodes, mató después a otro hijo suyo. 5 días antes de él morir, mató a un tercer hijo para que no le sucediera en el trono. Y una de las últimas cosas que hizo, cuando él se vio que ya estaba por morir, Herodes mandó a arrestar a muchos principales en Jerusalén. No a cualquiera del pueblo, sino a gente importante de la clase más rica e importante de Jerusalén. Los mandó a arrestar con la orden de que en el momento que él muriera, los mataran a todos, para que si no lloraba nadie por él, por lo menos hubiera gran llanto en Jerusalén en el día de su muerte. ¿Se está dando cuenta usted? ¿Quién está mandando cuando llega el Señor Jesucristo? ¿Quién está mandando ahí? Y entonces dice también la historia secular, no la Biblia, que Herodes se gana el favor de los romanos y les convence que le den a él el título de rey de los judíos. Y cuando él escucha a estos hombres del oriente decir el rey de los judíos, dijo, no solamente que ¿quién se atreve a retarme a mí y decir que hay otro que lleva mi título? ¿Se está dando cuenta usted lo que era este hombre? Entonces, todo lo que aparentaba una amenaza para Herodes, él lo eliminaba según la historia secular. Y el verso 3 dice que Herodes se turbó. Sabe que la traducción literal de esa palabra quiere decir que perdió el control por completo. Por eso toda Jerusalén tembló de miedo también. ¿Quién se atreve a tomar mi título? Y yo quiero que usted sepa que el mundo está lleno de Herodes. No que andan matando niños por ahí, pero dígale a cualquiera persona que Jesucristo tiene todo el derecho de gobernar en su vida, en su corazón, para que usted vea cómo se turban y pierden el control y se ponen a la defensiva y ofendidos y toda cosa. Diga a cualquiera eso para que usted vea. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él no venía a este mundo a traer paz para todos. Paz para nosotros, pero no para todos. Paz para el que la quiera. Entonces, el mundo siempre estará dispuesto a celebrar al Cristo en el pesebre y sobre el crucifijo, pero nunca celebrar al Cristo resucitado y glorificado, reinando a la diestra del Padre, con todo el derecho de gobernar en todos nuestros asuntos. Entonces, por eso es que, a diferencia del mundo, usted y yo debemos celebrar a Cristo en la Navidad. Debemos celebrar a Cristo al final de año y debemos celebrar a Cristo cada día del año. Porque Él se merece esto. Pero aquí no termina todo esto. Note que estos mensajeros del Oriente tampoco eran cualquier cosa. Volvamos al verso 1. Dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. Y ese es el gran problema, o mucha gente tiene esta preocupación por estos magos. Pero yo quiero que usted sepa que esa palabra es traducida a una palabra griega que es magoi, de la cual también se traduce la palabra al castellano magistrados. Magistrados y también magos, pero no con la connotación de la brujería y la magia que nosotros entendemos hoy día. Esta gente eran personas entrenadas en las artes y en la ciencia y en todas estas cosas. Como quiera, venían, no eran creyentes quizás como nosotros, con toda la luz y el conocimiento de las Escrituras, pero podemos
aventurarnos, por así decir, de acuerdo a la historia y a lo que hay también registrado en el libro de Daniel, que esta gente pudieron ser personas descendientes de persas influenciados por el testimonio de Daniel mismo, que tiene que ver compartido las escrituras con los antepasados de esta gente unos siglos atrás. Y eso se fue perpetuando, esa fe en ellos, y ahora estaban preparados porque ellos conocían y sabían quién era el rey de los judíos. El rey de los judíos, a ellos decir el Cristo, el rey de los judíos, están diciendo el Mesías. El Daniel, el profeta Daniel, tiene que haberles hablado a ellos. Estos eran hombres, obviamente, ellos venían de lo que se conoce del sol naciente, que es otro falso dios, de los pueblos de esa región, venían del reino de los medos, de los persas. El historiador griego Heródoto dice que estos hombres procedían de una casta especial, altamente entrenados en las artes y las ciencias. Y estoy compartiendo esto con usted para que vea cómo Dios escoge a estos hombres, que según nosotros no debían haber participado en esto, porque ellos venían del paganismo. ¿Cómo Dios los incluye? Y no es que Dios incluya esa levadura con los santos, pero hay un propósito y usted lo va a ver. Entonces, ellos eran los líderes, diríamos, de la religión persa, la cual hoy se conoce como la que estudia el zodiaco y todas esas sandeces que la gente cree en los signos zodiacales, etcétera, etcétera. La religión realmente se llamaba el zoroastrianismo. Y el principal elemento de adoración de esa religión era el fuego, el cual ellos mantenían o tenían que mantener ardiendo continuamente. También tenían un sistema de sacrificios de animales y su dios principal y único era el Mazda. Mazda, así que si usted tiene un Mazda, ve y cámbialo por un Toyota entonces. La historia que la historia dice que ningún persa podía ser coronado rey sin antes ser profundamente entrenado en esta disciplina, y tenía que ser coronado por estos individuos. Por razón ellos vinieron buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, estos que se le identifica aquí como magos eran conocidos como los instructores y consejeros de reyes. Y Herodes y Jerusalén sabían lo que estaban escuchando, por eso se turbaron. Mateo nos dice cuántos eran, hermanos. La más antigua tradición de la Iglesia Católica dice que eran 12. Después le dieron un golpe de estado a 9 y dejaron 3. Y después, en la Edad Media, se atrevieron a nombrarlos por Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero eso no está en la Biblia, en ningún lugar. En ninguna parte está ahí. Entonces, luego quisieron conectar a estos 3 individuos con que eran descendientes de los 3 hijos de Noé. Tampoco está en la Biblia. Y eso es una falta de respeto a las escrituras. Inclusive, hubo un cardenal el arzobispo de Cologne, en una región en Francia, que en el siglo XII dijo que él había encontrado milagrosamente los huesos de los 3 magos que vinieron a ver al Señor, y están en una urna de cristal en la catedral en Cologne. Entonces, pero desde la perspectiva bíblica, hermano, lo importante aquí es la pregunta. Esa es la pregunta importante aquí, es ¿por qué hacer un viaje tan largo de aproximadamente casi un año les tomaba, según los cálculos, de donde ellos vienen, allá del otro lado de Irán, de donde es la tierra de Irán hoy, hasta acá, hasta Jerusalén, a pie? No había Uber en ese tiempo, ni avión. En camellos, caballos o a pie. Casi seguro en camellos y a caballos, porque esta gente era muy rica y tenían para eso. Entonces, ¿cómo estos hombres del Oriente sabían que preguntando en Jerusalén encontrarían dónde debía nacer el Mesías? Lo cual indica los textos que acabamos de leer. ¿Por qué estos magos estuvieron dispuestos a llegar ante la élite religiosa e inclusive el rey que estaba de turno en Jerusalén, Herodes, y luego desaparecer por el anonimato o en el anonimato de una aldea pobre? Porque no volvieron más allí como se les pidió. Más importante, la pregunta es: ¿por qué estaban estos hombres interesados en conocer
al Cristo de la gloria. ¿Por qué? Estaban interesados. Para comenzar, la respuesta a esta pregunta, tenemos pues que remontarnos a muchos siglos antes, como dije hace un rato, cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y entre esos judíos iban unos jóvenes judíos que usted sí los conoce por nombre porque están en las Escrituras. Ellos fueron entregados a estos magos, a estos magistrados, a estos entendidos en las ciencias y en las artes. Y esos jóvenes eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, más conocidos por los nombres de Belsasar, Sadrach y Abednego. Entonces, podemos imaginarnos, pero con un poco de cautela, porque tampoco podemos presumir que es así, pero siendo Daniel un hombre fiel a Dios, estoy seguro que quería compartir el conocimiento de Dios con otra persona. Y usted, siendo fiel a Cristo, debe compartir a Cristo con los que no lo tienen. Esa es nuestra misión. Entonces, por la gracia de Dios sobre Daniel, el que impresionó tanto a Nabucodonosor puso a Daniel como jefe supremo de ¿quiénes? De todos los magos de Persia. ¿Qué le parece? Daniel 2:48 dice sabios sabiamente, pero también dicen que eran magos. Aunque la traducción más fiel de esa palabra es magistrados y sabios. Magistrados y sabios. Entonces, Daniel fue tan influyente, tan poderoso, que inclusive en su tiempo se convirtieron 2 reyes al conocimiento de Dios y le llamaron el único y verdadero Dios. Y fue tan fiel a Dios que aun cuando Darío conquistó Babilonia, dejó a Daniel en su puesto, que usaban o lo reemplazaban o lo decapitaban, pero lo dejó en su puesto y permaneció en su puesto. Y creemos, o yo me afirmo a los que creen, a los que son más estudiados que yo, a los que he estado leyendo sobre esto, que Daniel influenció mucho en algunos de aquellos individuos que obviamente pasaron esa fe a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, y ahora estos que llegan en la venida del Señor Jesucristo son descendientes de aquellos que fueron influenciados por Daniel en su época. Entonces, ¿cómo este grupo de magos, siglos después de Daniel, fueron motivados a seguir esa señal de esa estrella y a hacer tan largo viaje? ¿Qué significa la pregunta en el segundo verso? Dice que hemos venido a adorar al Cristo, no al bebé. Note que dice al rey de los judíos, es decir, al Mesías. Ellos estaban convencidos, hermanos. Ellos estaban convencidos. Estos eran creyentes. Porque el que duda no hace un viaje de esa magnitud. Estos estaban convencidos. Y yo les anticipo, por si acaso Dios me lleva antes de terminar, que ellos no vinieron viendo una estrella ni un fenómeno astral. Ellos vinieron siguiendo la luz de Cristo. Amén. Algunos la comparan con la Shekinah de Dios. Amén. La gloria de Dios. Que está registrada en Lucas 2:9. Lo que los pastores vieron que se iluminó todo es la gloria de Dios. No es un fenómeno astral, no es un meteoro, no es una estrella. Es la gloria de Dios que brilla con mayor intensidad que todas las estrellas. Si Él es el que las creó, con mayor intensidad que el propio sol, brilla la luz de Dios. Entonces, pues sabemos que no podían ser, según los historiadores, es que no podían ser 3. Estos eran muchos dignatarios. Y además del grupo de dignatarios que venía un número de soldados para cuidarles, porque eso se acostumbraban. Las caravanas no venían, mucho menos con los regalos que traían, no venían desamparados, ellos venían con soldados y gente de servicio. A ellos no le ponían los aparejos y se los quitaban a los camellos, ni cargaban el bagaje y lo bajaban. Tenían gente para eso. Así que esto era una caravana de gente que venía. Llegaron quizás unos pocos a averiguar, pero esto era una caravana de gente. Entonces, la pregunta continúa, hermano. Tengan un poco de paciencia, ya vamos. ¿Cómo esa señal o esa estrella les motivó a emprender tan largo viaje a ellos? ¿Por qué?
¿Cómo conectaron esa señal con el Mesías? Pues es evidente que si la conectaron con el Mesías, eran dirigidos por el Padre eterno del Mesías, por Dios Todopoderoso. No era presunción de hombre ni cosa que lo parezca. ¿Se imagina usted, por ejemplo, a Daniel enseñándole a sus antepasados sobre el número 24, versos 16 al 17? No tengo tiempo de ir allá, pero esa estrella resplandeciente es una alusión clara hacia el Señor Jesucristo. ¿Se imagina usted a Daniel explicándole o enseñándole a esta gente sobre Isaías 60 del verso 1 al 6? Ahí ese pasaje habla de la estrella resplandeciente que es Cristo. Y en Apocalipsis 22, 16, el propio Señor Jesucristo dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, es necesario que nosotros entendamos que estos magos no vieron una estrella, no vieron cualquier cosa, no vieron un meteoro, no vieron un fenómeno astral. Ellos fueron dirigidos por Dios. Dirigidos por Dios. Y aquello fue pues una señal mesiánica. Ellos la describieron lo mejor que pudieron como estrella, pero en realidad fue la luz gloriosa de Dios. Porque la palabra griega estrella es aster, que significa resplandor ardiente. Eso significa la palabra aster del griego, resplandor ardiente. Nosotros la traducimos como estrella. Esa luz que esta gente vieron es el mismo fuego resplandeciente que guió a Israel a través del desierto, que está registrado en Éxodo 13, 21. Esa es la misma luz que hizo brillar el rostro de Moisés después de haber estado en la presencia de Dios, según Éxodo 34, 30. Ese fue el mismo resplandor divino del Cristo resucitado que derribó a tierra a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco, en Hechos 9:3. Esa es la misma visión que tuvo Juan cuando vio el rostro del Señor y dijo que brillaba como el sol en el poder de su fuerza, en Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Esa es la misma luz que apareció a estos magos, si usted le quiere llamar magos del oriente, y los que los guió hasta los pies de la luz del mundo. Pero ¿cómo explicamos entonces que esta gente, que la luz haya desaparecido al llegar a Jerusalén? ¿Por qué la luz desaparece y ellos llegan a Jerusalén a preguntar allí primero? ¿Por qué razón? ¿Por qué la luz los guió a ellos, los dejó en Jerusalén y no los llevó directamente a Belén? Bueno, hay una respuesta. Ellos eran guiados por Dios y Dios no viola lo que ya ha escrito. ¿Qué dice la Escritura? Que la salvación viene por los judíos primero. A los judíos primeramente. El Señor Jesucristo vino a través de una judía, de una mujer judía. Se encarnó en María la Virgen por medio del poder del Espíritu Santo. Y entonces, como Dios no viola lo que Él ha establecido, le dio la oportunidad a los judíos primero. Pero ya usted puede ver que ellos no le hicieron caso. No les interesó reconocer a Cristo. Solamente estos que venían del arco, estos gentiles representando a nosotros. Entonces, ¿por qué tanto empeño de Dios por unos magos orientales? Por alguien que está mezclado con el paganismo. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa que estos persas vengan a traer regalos al Señor de tan lejos? Número 1, y voy a andar corriendo. Esto revela que el nacimiento del Señor Jesucristo fue para impactar e influir al mundo entero, no solamente a los ricos. Demuestra, número 2, que el Mesías vino a través de Israel como un regalo de Dios para todas las naciones, no solo los israelitas. Número 3, demuestra además que desde el primer momento de su nacimiento, los judíos no se interesaron por Cristo, pero los gentiles sí, según dice Juan capítulo 1, verso 11. Número 4, los líderes religiosos contestaron al instante la pregunta de Herodes, ni siquiera titubearon. Ahí está en Mateo capítulo 2, versos 3 al 7. Pero ni siquiera se molestaron en caminar las 5 escasas millas que separa Jerusalén de Belén. ¿Sabe usted que son 5 millas? De aquí, de la salida de ese portón
Al puente de la 75 en la 90 hay 5 millas. Eso es lo que tenían que caminar esta gente para ver a Cristo. Sin embargo, estos magos, despreciados por los religiosos, vienen caminando de más de 1000 millas de distancia para verlo un instante. Para verlo un instante. Entonces, ellos se conocían las Escrituras, hermanos, pero no conocían al Dios de las Escrituras. Y usted sabe que si usted y yo no nos descuidamos, usted y yo podemos conocer la Escritura muy bien y no conocer al Dios de la Escritura. Nos inflamos de orgullo religioso y estamos tan lejos de Dios como el oriente está del occidente. Porque quiero que usted sepa que el diablo conoce la Biblia mejor que todos nosotros juntos. Y él no tiene parte ni suerte con Cristo. Él fue el primero en citarla, toda tergiversada y como le parecía a él. Vea en Mateo, mire usted si este viaje de esta gente fue largo, del momento que ellos vieron el anuncio de la venida del Señor a cuando llegaron. Note que en el verso 11 dice que ellos entraron a la casa, no al establo, a la cueva que se hacía para establos de animales. Ellos entraron a la casa, no al establo. Y en la casa vieron, según los textos originales griegos, dice, vieron al paidión. Paidión del griego es un niño infante entre 1 año y 2 de nacido. Eso es un paidión en griego. Ellos no vieron al brefos. Brefos es un niño recién nacido. Es decir, que le tomó 1 año y más para llegar. Cuando ellos llegaron, ya José y María, pues ya habían salido del establo y habían conseguido un lugar donde estar. Y ahí fue que ellos llegaron. Entonces, note qué largo viaje se dieron esta gente para llegar hasta allí. Y note cómo también corrobora la indagación de Herodes. Vean el verso 7. Entonces Herodes, cuando ellos dicen, nosotros hemos visto esta señal y salimos para acá, Herodes no es un idiota. Él sabe, él ha calculado ese largo viaje y los llama y le dice en el verso 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y ahora en el verso 16, note que la escritura registra que dice, entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Él calculó bien el tiempo, hermano. Esto demuestra el viaje largo que hicieron esta gente. Ahora el verso 11 dice que ellos al entrar, al verle en la casa, estos hombres hicieron lo que usted y yo y todos debemos hacer. Postrándose de rodillas, adoraron, besaron los pies del Señor y le adoraron. Y ya voy terminando. Estos hombres trajeron 3 regalos de un simbolismo espiritual tremendo. Dice que le dieron oro. El oro es el regalo de los reyes, regalo de la realeza. Ellos dieron oro al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dicen también que trajeron incienso, y el incienso era indispensable para el ministerio sacerdotal. Ellos dieron incienso a nuestro único y real sumo sacerdote, el único intercesor entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que le dieron también mirra, el más extraño de los 3 regalos, porque la mirra, en primer lugar, era una fragancia que se obtenía de un arbusto espinoso, pero había que triturarlo a palo, había que maltratarlo tremendamente para sacarle la mirra, la sustancia esa. Jesús, la escritura dice que fue ¿qué? Molido por nuestros pecados. No solamente por eso, sino que la mirra señala hacia su muerte expiatoria, porque la mirra era usada para embalsamar el cuerpo de los muertos. Entonces, lo último que les quiero decir es que este pasaje, hermano, nos enseña a nosotros las 3 diferentes actitudes de las personas hacia el Señor Jesucristo. Hay algunos que reaccionan como los herodianos. Yo creo que aquí en este grupo no hay ningún herodiano, porque para reaccionar como Herodes es con odio contra Cristo. Pero hay que cuidarnos
de la religiosidad, porque la religiosidad nos lleva al conformismo y a la apatía y a la indolencia. Como nadie era más religioso que estos judíos, déjenme decirles. Oraban 3 veces al día, ayunaban 3 veces a la semana, daban diezmos y ofrendas, y no salían del templo, y sin embargo estaban tan lejos de Dios como, pues qué sé yo, como el polo norte está del sur. Pero hay una actitud muy importante, es la actitud de estos hombres. ¿Cuál es la actitud de estos hombres? Que no les importó ese largo viaje. A veces estamos tan cerca del santuario de la iglesia para venir al servicio de adoración y alabanza y nos pesa venir y tenemos un automóvil. Nos creemos que es un gran sacrificio venir. El sacrificio fue el que hizo Cristo por usted y por mí. No en la cruz solamente. Desde el momento que Él deja la gloria del Padre para venir a nacer como un bebé, como un hombre, como un ser humano, ya ese era un gran sacrificio. Yo solo lo dejo con esto. ¿En cuál de esos 3 grupos está usted, hermanos? Asegúrese que usted pertenece al grupo de estos gentiles que no les pareció largo el camino, ni tampoco consideraron los peligros, ni el precio que tuvieran que pagar por venir a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a estar en pie y gracias por su paciencia para conmigo. Miren, estuve ahí junto con lo de la música y la alabanza 1 hora y yo 1 hora y 55 minutos. Aleluya.